Cuando me pongo a recordar mi pasado, siento dos cosas juntas en mi corazón. Me da tristeza el saber que fui tan malo, pero alegría porque Cristo me salvó. Fue mucho tiempo el que yo perdí sin Cristo, desperdicié parte de mi juventud. Yo no sabía que había un Dios tan grande, que era muy bueno y que se llamaba Jesús. Si hoy soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva y que me dé de su rica bendición. Si hoy soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva y que me dé de su rica bendición. Si estoy con Cristo no me importa si estoy viejo o si estoy joven, para mí lo mismo es. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la hermosura del anciano es su vejez. Aquí el problema no es que tú te vuelvas viejo, aquí el problema es en qué camino vas. De ti depende si quieres ir a los cielos o si quieres sufrir por una eternidad. Si hoy soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva y que me dé de su rica bendición. Si hoy soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva y que me dé de su rica bendición. Soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva y que me dé de su rica bendición. Si hoy soy salvo es por su misericordia, no porque yo haya sido el mejor. Le pido a Dios que me guarde mientras viva